¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por seguir participando de este curso sobre el pensamiento de Gramsci, que titulamos Crisis, Hegemonía y Revolución Permanente. En esta cuarta y última reunión vamos a conversar sobre dos cuestiones. La primera, ¿qué relación tiene Gramsci con Trotsky? Sobre todo vamos a comentar un poquito algunos análisis o posiciones de Gramsci sobre Trotsky, y el segundo aspecto que vamos a tomar es el tratamiento de la cuestión de la revolución permanente en los cuadernos de la cárcel. Para esto necesitamos, a su vez, analizar otras temáticas tratadas por Gramsci en los cuadernos de la cárcel, como son las de revolución pasiva y las de hegemonía, dado que en la escritura carcelaria de Gramsci los tres términos suelen ir asociados en distintos elementos o fragmentos de reflexiones, tanto la cuestión de la revolución pasiva como la de la revolución permanente, como la de la hegemonía. En primer lugar, tenemos que comentar que alrededor de las relaciones de Trotsky con Gramsci hay una serie de trabajos que vienen discutiendo estos temas. En particular pienso, bueno, en las antinomias de Antonio Gramsci y de Perry Anderson, pero en otros textos más recientes, como La cuestión Gramsci-Trotsky de Frank Rosengarten, o Trotsky-Gramsci bajo la sombra del estalinismo, de Manuel Zaccarelli. Bueno, está también el libro Laboratorio de Gramsci, de Álvaro Bianchi, y bueno, yo también he tocado el tema en mis libros, especialmente en Hegemonía y lucha de clases, 3 ensayos sobre Trotsky, Gramsci y el marxismo. Los análisis que les estaba comentando no son todos coincidentes, hay distintos aspectos o problemas que cada uno de quienes investigó sobre el tema de Trotsky y Gramsci analiza. También hay un texto muy interesante de los 70 de Leonardo Rapone, que es un investigador italiano que hace comparaciones alrededor de las posiciones de Trotsky y Gramsci en torno a la cuestión del fascismo. Pero digamos que en las tradiciones predominantes, tanto de las corrientes que de alguna manera se han reivindicado, gramscianas, como las que se reivindican trotskistas, hay una gran separación entre los dos pensadores. Hay una idea de que sus puntos de vista son incompatibles, especialmente por una serie de críticas que hizo Gramsci a Trotsky en sus cuadernos de la cárcel, y porque en el momento en que es derrotada la oposición de izquierda, aunque Gramsci cuestiona los métodos de Stalin y Bukharin, se alinea con su política. Entonces, muchas veces cuando se trata de discutir sobre la relación Trotsky-Gramsci, ustedes van a ver que surgen comentarios o planteos de que no se puede indagar sobre eso y que en realidad hay que cada uno seguir en la suya, los que reivindican a Trotsky reivindicando a Trotsky, los que reivindican a Gramsci reivindicando a Gramsci. El problema principal que tiene esto es que muchas veces se hace en base a considerar cierta la versión que hizo el propio Partido Comunista Italiano en los años de posguerra sobre su supuesta inspiración gramsciana. Yo había comentado en la reunión anterior cómo Palmiro Togliatti y el Partido Comunista Italiano en la segunda posguerra hicieron toda una serie de usos instrumentales de las ideas de Gramsci para decir que su política de vía democrática al socialismo estaba inspirada en Gramsci. Si a esto sumamos una serie de debates que comienzan en América Latina a fines de los 70 y que después, en los años 80, con los procesos de restauración democrática, se afianza mucho más en los cuales se presenta a Gramsci como el teórico de una transición democrática que algún día muy lejano puede llegar al socialismo, hay una gran operación ideológica de regalar Gramsci a los reformistas, a los socialdemócratas, y decir entonces que el trotskismo no puede tomar ningún elemento de sus elaboraciones teóricas. En parte este curso, que es un curso introductorio, pretende también cuestionar ese tipo de posiciones y de planteos, que yo creo que se puede hacer perfectamente ocupándose de estudiar el tema. La verdad que no es algo tan complejo, simplemente se trata, por un lado, de analizar críticamente los juicios de Gramsci sobre Trotsky, ver si estaba equivocado o tenía razón, y a su vez después analizar los elementos de elaboración teórica, en qué medida pueden ser coincidentes o no, más allá de lo que haya conocido un autor del otro.
Bueno, en el caso de Trotsky, él obviamente no tuvo oportunidad de conocer las elaboraciones de los cuadernos de la cárcel, pues fue asesinado por el estalinismo en 1940, y de Gramsci conocía algunas pequeñas cosas, coincidió en algún momento en esa comisión de la Internacional Comunista que trataba la cuestión italiana, que yo les comenté en la segunda reunión de este curso. Después también le pidió a Gramsci la carta sobre el futurismo italiano para incluir en literatura y revolución. Y en alguno de sus escritos sobre Alemania, Trotsky plantea que, según sus compañeros italianos, o sea, de la nueva oposición italiana, de los trotskistas italianos, Gramsci había sido uno de los pocos que se había dado cuenta del peligro que significaba el fascismo, el ascenso del fascismo en Italia. Pero en términos generales, son militantes marxistas de distintas generaciones que no han tenido intercambios directos, salvo en ocasiones muy contadas. Vamos primero entonces a las elaboraciones o a las lecturas críticas que hizo Gramsci sobre Trotsky, bueno, en qué medida tenía razón o no. Aquí hay que dividir, hay un momento hasta 1924 en el que Gramsci considera que Trotsky es un dirigente muy importante de la Revolución Rusa, incluso en una carta de 1923 en la que hace un balance de la Revolución Alemana y plantea otras cuestiones a sus compañeros que están en Italia, él estando en Austria, va a decir que Trotsky había sido siempre que había tenido la posición más revolucionaria y que incluso Lenin en las tesis de abril se había pasado al punto de vista de Trotsky. Después vimos cómo en 1925-26 él modifica su posición y considera que la política de la oposición es una política que fomenta un planteo corporativista o sindicalista de la clase obrera soviética y que no es una política hegemónica, que es un poco lo que él dice en su carta al Comité Ejecutivo del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1926. Aunque, como ya dije, criticaba los métodos de la mayoría en su lucha contra la oposición. En los cuadernos de la cárcel, Gramsci plantea otras cuestiones sobre Trotsky, siguiendo un poco igual esta misma lógica, pero ya más enfocadas en una crítica, o una supuesta crítica, mejor dicho, una crítica no muy afinada, de lo que es la teoría de la revolución permanente. Vamos a comentar un poquito esto y después vamos a abordar el tema teórico más propiamente. Primera cuestión, ¿qué tanto conocía Gramsci las ideas de Trotsky durante su encarcelamiento? Nosotros podemos afirmar que Gramsci conoce las discusiones de la Revolución de 1905, conoce los debates de la Guerra Civil y la instauración de la NEP, y conoce después las posiciones y debates de la oposición hasta 1926. Lo que no conoce es la elaboración posterior de Trotsky a partir del propio encarcelamiento de Gramsci. Esto se puede ver también en sus propias cartas y en sus propias comunicaciones con sus familiares, en las cuales solicita que le consigan libros de Trotsky. Por ejemplo, hay una carta a su hermano Carlo, que es del 25 de agosto de 1930, donde Gramsci le pide que le consiga dos libros, que son, uno se llama La Revolución Desfigurada, y el otro Hacia el Capitalismo o el Socialismo. La Revolución Desfigurada son un conjunto de artículos y discursos de Trotsky ante el Comité Central y el Comité Ejecutivo del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde discute una serie de amalgamas y calumnias y planteos falaces de Stalin y del stalinismo, y Hacia el Capitalismo o el Socialismo es un fragmento de la plataforma de la oposición conjunta. Estos libros, aparentemente Gramsci no tuvo oportunidad finalmente de leerlos, ahora después vamos a ver ese tema. El 1 de diciembre de 1930 le pide en una carta a su cuñada Tatiana Just que le consiga la traducción al italiano de la autobiografía de Trotsky, Mi vida. No está claro si la recibió a través de Tatiana, pero sí se sabe que en los cuadernos de la cárcel Gramsci hace mención a cosas que dice Trotsky en Mi vida, sobre Antonio Labriola y también sobre los debates de 1905 acerca de la revolución permanente, unas críticas que le hizo Lunácharsky. Por lo cual, si él no recibió el libro por parte de sus familiares, es posible que haya podido acceder a través de un ejemplar que tenían los otros presos comunistas que estaban en la cárcel de Turi. Hay también una carta de octubre de 1931 donde él hace una protesta porque no le permiten leer determinados libros, y dentro de los reclamos que hace, pide autorización
nuevamente para leer La Revolución Desfigurada y Hacia el Capitalismo del Socialismo. Estos libros ninguno apareció después en los libros que tenía Gramsci, la biblioteca que conforma lo que hoy se conoce como el Fondo Gramsci, por lo cual no se sabe si pudo leerlos o no, aparentemente no. De estos tres que estamos comentando, La Revolución Desfigurada, Hacia el Capitalismo o el Socialismo, y Mi Vida, aparentemente el único que pudo leer es Mi Vida, que es el que efectivamente menciona en los cuadernos de la clase. Y después, por otro lado, en otros pasajes, comenta Terrorismo y Comunismo, Problemas de la Vida Cotidiana, también libros de Trotsky, y el discurso de Trotsky en el Cuarto Congreso de la Internacional Comunista sobre la NEP soviética y las perspectivas de la Revolución Mundial. En principio, Gramsci no tuvo acceso a lo que fue la versión madura, vamos a decir, de la teoría de la revolución permanente, o sea, el texto que se llama La Revolución Permanente y que fue publicado en 1930. Sí conoce los debates de 1905, las viejas diferencias entre Lenin y Trotsky, y también los debates que se dan en la Unión Soviética desde 1923 en adelante, en lo que el grupo oficial llamó la lucha contra el trotskismo, donde se buscaba contraponer la teoría de revolución permanente de Trotsky con el pensamiento de Lenin y presentar al grupo dirigente, primero Zinoviev, Kamenev y Stalin, luego Stalin y Bukharin, como la continuidad de Lenin. Vayamos entonces antes de pasar al tema más propiamente teórico, dejamos sentado entonces que el conocimiento que tenía Gramsci de la obra de Trotsky era un conocimiento limitado, se componía sobre todo de textos anteriores al propio encarcelamiento de Gramsci, y en particular sobre la cuestión de la revolución permanente, Gramsci no tiene acceso a lo que sería la versión más elaborada que hizo Trotsky a fines de la década del 20, comienzo de la de los 30, ¿verdad? Ahora bien, la imagen que da Gramsci de la revolución permanente en los cuadernos está muy influida, particularmente por un artículo de Bukharin que se llama ¿Qué es la revolución permanente?, donde Bukharin, esto es de 1924-25, no me acuerdo la fecha exacta, pero es en esos años, donde Bukharin plantea que la teoría de Trotsky era un esquema abstracto, que Trotsky no analizaba las relaciones de fuerza concretas, como sí lo hacía Lenin, que sí planteaba en general grandes panoramas o grandes ideas, grandes miradas históricas. Entonces por eso él había anunciado que la revolución democrático-burguesa en Rusia se iba a transformar en una revolución socialista, pero que no había tenido en cuenta todas las etapas intermedias por las que iba a pasar el proceso, cuestión que sí hizo Lenin, y por otro lado, que subestimaba la importancia de la alianza entre la clase obrera y el campesinado, y por ende era una teoría que iba en contra de la hegemonía del proletariado respecto del campesinado. Un poco esta es la crítica esta crítica de Bukharin a Trotsky, es la que va a recoger Gramsci, que ya en el primer cuaderno, en el mismo parágrafo en el que habla de que una clase tiene que ser dirigente pero también dominante y viceversa, dominante pero también dirigente, y formula una primera idea de lo que sería la hegemonía, que bueno, la estuvimos comentando un poco en la reunión anterior. En ese mismo parágrafo, sobre el final, va a decir que la fórmula de revolución permanente resume toda la experiencia de las revoluciones modernas, desde el jacobinismo hasta 1848, pero que luego fue superada por una fórmula de hegemonía civil, y que en particular la teoría de Trotsky tuvo una complicada fortuna, porque era un esquema abstracto de gabinete, pretendidamente científico, pero que desconocía el desarrollo histórico real, y que la corriente que se opuso a esta formulación abstracta hizo la revolución permanente, de hecho, a través del pensamiento de Lenin, proponiendo la alianza de dos clases con hegemonía de la clase urbana, o sea, la alianza obrero-campesina con hegemonía de la clase obrera. Este va a ser un poco el esquema que Gramsci va a ir reproduciendo alrededor de los 12 parágrafos que están en todos los cuadernos de la cárcel. En total hay 12 parágrafos en los que habla sobre Trotsky, y en general vuelve a esta idea de un tipo muy inteligente, pero que tenía una teoría abstracta, que no había logrado captar cómo iba a ser el proceso de la revolución, que no había entendido hasta el final el problema de la hegemonía, y que eso había sido mejor entendido por Lenin. El otro aspecto en el que Gramsci hace críticas a Trotsky, que está muy relacionado con esto,
es en la idea de presentar a Trotsky como un teórico del ataque frontal. Ustedes saben que en los cuadernos de la cárcel Gramsci hace una distinción entre lo que él llama guerra de movimiento y guerra de posición, donde la guerra de movimiento sería la lucha directa por el poder o las medidas de acción directa en general, y la guerra de posición sería una lucha de tipo más acumulativo, de largo aliento, tendiente a generar una movilización de masas que permita cambiar la relación de fuerzas a partir de reconocer que el Estado en los años de entreguerras ha operado un proceso de reorganización de la sociedad por el cual no se puede hacer una acción insurreccional que no tenga un nivel de preparación muy fuerte y que en realidad el proceso de lucha se da como un proceso de largo aliento, de una movilización sistemática y total, que en realidad desplaza la acción insurreccional, en todo caso, yendo de una lucha política a una guerra civil. Esa es un poco, resumida de manera quizás demasiado sintética o demasiado esquemática, la distinción que hace Gramsci entre guerra de movimiento y guerra de posición. En determinados momentos, él va diciendo como que son dos formas de lucha, en otros momentos las plantea, que son complementarias, ¿no? En otros momentos las plantea como formas de lucha más o menos contrapuestas, en otros plantea que lo principal en la etapa posterior a la Revolución Rusa es la guerra de posición y la guerra de movimiento quedaría como una forma de lucha subordinada. Y también hay pasajes, sobre todo en el cuaderno 15, en los que parecería plantear una postura de la guerra de posición como una preparación para una acción de tipo insurreccional y simultánea, que se basa en que las fuerzas populares no tienen suficiente organización y suficiente potencia para combatir de manera directa, pero que durante los periodos en que el Estado recupera la iniciativa tienen la posibilidad de reorganizarse como para avanzar en una lucha que vuelva a evolucionar de una guerra de posición a una guerra de movimiento. Hay muchas variantes en los análisis de Gramsci. En general, la mayoría de los investigadores coinciden en que Gramsci intenta pensar una estrategia que sea distinta de la que siguió el partido bolchevique en Rusia, a partir de asociar la estrategia bolchevique al ataque directo por el poder y proponer entonces algo más lento, de más largo aliento, que requiere una preparación ideológica y político-militar mucho más grande, y por ende ese proceso no desplaza la violencia revolucionaria, pero sí puede desplazar la acción insurreccional como un acto específico, subsumiéndola dentro de un proceso de guerra civil mucho más amplio. Hay también otros análisis que no toman en cuenta para nada el problema político-militar en el pensamiento de Gramsci, simplemente asocian la guerra de posición con una ocupación de espacios o con una lucha por crecer desde el punto de vista del ascendiente cultural. Bueno, pero esas son posiciones muy unilaterales que en realidad no resisten una lectura seria de los cuadernos. Incluso la mayoría de investigaciones de intelectuales gramscianos que no tienen ninguna simpatía con el trotskismo de las últimas décadas, más bien abonan un punto de vista en el cual la guerra de posición es algo que incluye claramente el problema político-militar, ¿verdad? Bien, dentro de esto, ¿cómo analiza Gramsci el problema de la revolución permanente? En primer lugar, él lo considera como algo que existe en el marxismo, más allá de las discusiones que dio en su momento Trotsky. Y esto es cierto, y esto también lo decía el propio Trotsky. Si ustedes leen, por ejemplo, el prólogo a la edición rusa de 1922 de su libro 1905, una de las cosas que dice Trotsky es esto. Él dice, yo hice una propia interpretación o analicé la posibilidad de hacer la revolución en Rusia en términos de una teoría de revolución permanente o de una primera formulación de esta posición, pero en realidad es algo que existía de antes. Existía en Marx y existía en la experiencia de las revoluciones modernas. Lo cual es cierto, o sea, si bien no utiliza el término exactamente, ya el jacobino Jean-Paul Marat hablaba de una movilización y una insurrección permanente, que él concebía como que estuviera, digamos, el pueblo armado alrededor de la convención para obligar a la convención a tomar medidas a favor del pueblo. Y en general la idea de revolución permanente se asociaba en el marxismo con la experiencia jacobina,
que es la que había hecho que la revolución fuera más allá de los límites que quería imponer la burguesía desde el punto de vista de su interés económico directo. En el caso de Marcel, en 1848 va a utilizar, en 1848-1850 va a utilizar la fórmula de revolución permanente, y alrededor de esa fórmula se va a estructurar su balance de las revoluciones de 1848, en el cual él plantea que la clase obrera tiene que intervenir en esta especie de revoluciones burguesas tardías, por llamarlas de alguna forma, tiene que intervenir con una política propia, independiente tanto de la pequeña burguesía democrática como de la gran burguesía. Entonces, no solo llevando el proceso más allá, radicalizando las consignas y las medidas, sino, dice Marx, incluso llegando hasta establecer un propio gobierno obrero que rivalice con un posible gobierno burgués en ascenso. No es exactamente la posición que va a desarrollar Trotsky después, pero es una primera versión de lo que sería una teoría de revolución permanente en el marxismo, esta planteada por el propio Marx, que apuntaba precisamente a que la clase obrera no se detuviera en su acción revolucionaria dentro de los límites impuestos por una dirección democrático-burguesa en procesos donde todavía la clase obrera no lograba imponerse como clase dirigente, pero la burguesía tendía a pactar con las fuerzas del viejo régimen, ya mucho más lejos de los fuegos de lo que había sido 1789, todo el proceso que va de 1789 a 1793-94. Bien, Gramsci en los cuadernos de la cárcel va a tomar esta idea de una continuidad de la fórmula de revolución permanente desde el jacobinismo hasta 1848 y va a decir que en esos momentos la relación entre la sociedad y el Estado estaba mucho más desarticulada, incluso la relación entre la economía nacional y la economía mundial estaba mucho más desarticulada, y esto permitía que las fuerzas revolucionarias pudieran permanentemente empujar los procesos más allá de sus límites. Él va a considerar, a partir del periodo de la primera posguerra, que esto es diferente, porque al darse estos procesos que comentamos en la reunión anterior de reconfiguración de las formas de poder estatal, a través de los cuales el Estado se extiende a lo que en otros momentos se conocía como sociedad civil u organizaciones que estaban por fuera del Estado, como los propios partidos y sindicatos obreros incluso. A partir de este proceso, Gramsci va a señalar que la revolución permanente tiene su continuidad y superación, va a decir, pero también continuidad, en la fórmula de la hegemonía. O sea que la hegemonía representa, en las condiciones de lucha actuales, en ese momento las del periodo de entreguerras, lo que la revolución permanente había representado en las viejas revoluciones clásicas hasta la Revolución Rusa de 1917. Esta continuidad entre revolución permanente y hegemonía se afianza en el pensamiento de Gramsci a partir del desarrollo de una categoría que no la inventó él, pero él le da un sentido específico en los cuadernos de la cárcel, que es la de revolución pasiva. ¿Qué está diciendo Gramsci con revolución pasiva? Primero que todo, él la toma de un historiador de la Revolución Napolitana de fines del siglo XVIII, que es Vincenzo Cuoco. Él, cuando hablaba de revolución pasiva, lo que hacía era criticar las posiciones de tipo vanguardistas, vamos a decir, que querían una revolución hecha por una minoría sin participación amplia del pueblo. Y él decía que una revolución pasiva era una revolución que involucraba a la mayor cantidad de personas y que por ende tenía apoyo popular y se podía sostener. Gramsci va a decir que a lo largo de la historia italiana, la corriente del liberalismo moderado lo que hizo fue de alguna manera pervertir este concepto y entonces proponer un cambio en la forma política sin hacer transformaciones sociales revolucionarias. Básicamente la conformación de un Estado nacional sin reforma agraria y sin movilización revolucionaria del pueblo, en especial del campesinado. Entonces él va a utilizar esta categoría de revolución pasiva como un cambio que tiene una forma política modernizante, pero un contenido social conservador. Y va a usar el concepto para analizar procesos muy disímiles, lo cual es uno de los problemas que tiene el uso de este concepto. El concepto como tal y el uso que le da Gramsci es como un poco, quizás demasiado amplio. Él lo usa para pensar el proceso de la unificación y la conformación del Estado Nacional Italiano, el Risorgimento,
lo usa para analizar estos procesos de cambios en las formas estatales en el periodo de entreguerras, en especial el fascismo, pero también habla en general de restauraciones progresistas o restauraciones que asumen discursos progresistas, y también lo utiliza para analizar el proceso del fordismo y el americanismo, que no tenía tanto que ver con los cambios en las formas estatales, por lo menos en el análisis de Gramsci. Si hiciéramos un análisis más abarcativo no es tan así, pero en el análisis de Gramsci el problema del fordismo y el americanismo tiene que ver sobre todo con una reorganización de la producción que está ligada también a una reorganización de las costumbres de la clase trabajadora y de la población en general, pero lo ve como un proceso en el cual la hegemonía nace de la fábrica, de la forma en que la clase capitalista reorganiza el proceso de producción para intentar dar una alternativa a la crisis del capitalismo por un lado y a la decadencia del capitalismo europeo y que sostiene montones de sectores sociales parasitarios por el otro. Entonces, tanto para el proceso de reunificación italiana como para los cambios en las formas estatales del periodo de entreguerras, en especial el surgimiento del fascismo, como para el americanismo y el fordismo referido a la reorganización de la técnica de producción y americanismo toda la ideología asociada con el fordismo. Para estos tres eventos históricos muy diferentes, Gramsci utiliza o se pregunta si es posible utilizar la categoría de revolución pasiva desde el punto de vista de un proceso que busca recomponer la autoridad estatal o la autoridad de la clase dirigente a través de asimilar a su manera demandas que vienen desde abajo y a su vez desde arriba se les modifica su sentido revolucionario. Esta categoría de revolución pasiva juega un papel muy importante en las reflexiones de Gramsci en los cuadernos porque abona la idea que ya está en Lenin, pero que en Gramsci es mucho más fuerte, también está en Trotsky, pero de otro punto de vista, de que el capitalismo puede estar en situaciones sin salida, pero que si no hay una respuesta o una alternativa desde el punto de vista de la clase trabajadora y los sectores populares, hay posibilidades de recomposición del poder capitalista. Cuestión que se vio perfectamente en la propia experiencia del bienio rojo italiano. Entonces, Gramsci con esta categoría, sumada a la de crisis orgánica, va buscando analizar cómo la crisis que se abre para el capitalismo con el ascenso de la Revolución Rusa y posteriormente con el periodo de entreguerras, incluso la crisis que se abre a partir del crack de Wall Street, toda la crisis económica y su salto de 1929 a 1930, en la medida en que la clase trabajadora y los partidos comunistas no logren establecer una alternativa, puede ser de alguna manera reconducida a una reconfiguración o recomposición del poder de la clase dominante y de su Estado. En función de esto, él va a contraponer, digamos, lo que es el modelo teórico de la revolución pasiva con el de la revolución permanente. Y en ese sentido, él va a asociar la hegemonía con la revolución permanente, asociando también a los bolcheviques con el jacobinismo. El jacobinismo para Gramsci es un ejemplo de hegemonía y de revolución permanente al mismo tiempo. De hegemonía porque obliga a la burguesía a desarrollar un programa que va más allá de su interés económico y que involucra a las amplias capas populares. Y revolución permanente porque a través de esa política hegemónica los jacobinos van empujando, junto con la movilización revolucionaria de las masas, el proceso mucho más allá de los límites que la clase dirigente le quería imponer. De esta manera se puede establecer un nexo, no solo en el propio pensamiento de Gramsci, sino también en las elaboraciones que hace Trotsky entre hegemonía y revolución permanente, que a eso me quisiera referir un poquito en este momento. Ustedes conocerán que históricamente Trotsky había discutido con Lenin alrededor de la teoría que Lenin había intentado proponer para pensar el problema de la Revolución Rusa. En primer lugar, históricamente el marxismo ruso es el creador de la problemática de la hegemonía, porque la hegemonía era una categoría que intentaba explicar la necesidad de la clase obrera de ganarse al campesinado para poder hacer una revolución, en este caso una revolución democrático-burguesa contra el zarismo, y establecer una asamblea constituyente.
a lo largo de los debates que se dan desde fines del siglo XIX en el marxismo ruso hasta la Revolución de 1905, surgen, vamos a decir, tres posiciones. La de Lenin, que propone, o sea, es mejor empezar no por Lenin, sino por Trotsky. Trotsky proponía una revolución democrático-burguesa dirigida por la clase obrera, con apoyo del campesinado, y si era dirigida por la clase obrera, él consideraba que no se podía detener solamente en la Asamblea Constituyente, en el reparto de la tierra, en las medidas tendientes a establecer una democracia de tipo occidental, porque si la clase obrera tomaba el poder, no se iba a poder sostener de ninguna manera si no afectaba el derecho de propiedad. En el otro extremo, los socialistas reformistas, conocidos como mencheviques, proponían una revolución burguesa en la cual la clase obrera colaboraba con la burguesía contra el zarismo y luego se constituía como oposición parlamentaria. Lenin tenía una posición intermedia que era rechazar, igual que Trotsky, cualquier alianza con la burguesía liberal, pero a su vez no aceptaba la posición de Trotsky de una transformación más o menos rápida de la revolución democrático-burguesa, como se decía en ese momento, en socialista. Por eso Lenin proponía también una fórmula intermedia de gobierno que era una dictadura democrática de obreros y campesinos. Bueno, todos estos temas los podrán ver también en el curso que se está haciendo simultáneamente de teoría de revolución permanente, pero para tratar un poco el tema de cómo Trotsky encaró la cuestión de la revolución permanente, algo tenía que decir, así que pido las disculpas del caso si para alguien resulta repetitivo. Dentro de este debate, Trotsky veía que el problema de la hegemonía, como era tomado por los bolcheviques, era una forma de proponer efectivamente que la clase obrera tomara como propias las demandas del campesinado, pero a su vez se contraponía con el desarrollo de las propias demandas de la clase obrera y el establecimiento de su propio poder, porque la dictadura democrática de obreros y campesinos era una especie de gobierno de coalición en el cual no estaba claro efectivamente qué clase era la que iba a dirigir. Bueno, alrededor de todos estos debates hubo después hubo varios años de intercambios y de discusiones entre Trotsky y Lenin alrededor de estos temas, y posteriormente en 1917, con las tesis de abril de Lenin, hay una cierta confluencia de puntos de vista entre Lenin y Trotsky, aunque Lenin nunca lo planteó explícitamente o no se reformuló esta confluencia en términos teóricos. Sin embargo, el desarrollo que hace Trotsky posteriormente, en los años 20, se apoya siempre en esta confluencia que tuvo con Lenin y en decir que en lo sustancial del punto de vista de Lenin, que era la alianza obrero-campesina para enfrentar al zarismo, pero de manera independiente a la burguesía liberal, había un núcleo de verdad compartido por los dos y que iba en el mismo sentido de lo que era la teoría de la revolución permanente. Ahora, ¿cómo se puede analizar las relaciones entre el análisis de Gramsci y el de Trotsky? Yo les había señalado que a través de sus distintas reflexiones, Gramsci establece una idea de la hegemonía, o sea, esta posición de liderazgo de la clase trabajadora sobre los demás sectores populares, empezando por el campesinado, como una fórmula que permite actualizar para las revoluciones del momento que a él le toca vivir, que es el periodo de entreguerras, permite actualizar lo que había sido la vieja fórmula de revolución permanente. Trotsky considera que la revolución permanente no necesita ser reemplazada por otra fórmula, sino que debe ser actualizada considerando la dinámica actual de ese momento de la revolución permanente. Él en particular escribe su libro que lleva de nombre de Revolución Permanente a partir de la experiencia de la Revolución China en 1925-1927. Pero, si nosotros prestamos atención a cómo pensaba Trotsky que se daba en la práctica lo que es un proceso de revolución permanente, no es tan diferente a cómo pensaba Gramsci el problema de la hegemonía, porque para Trotsky la revolución permanente incluye la cuestión de la hegemonía. Simplemente que mientras para Gramsci la hegemonía es algo que de alguna manera actualiza, continúa, pero también reemplaza lo que era la revolución permanente, entendida como una vieja fórmula, para Trotsky la hegemonía es un momento de la revolución permanente. ¿Qué quiere decir que es un momento? Que la revolución permanente es un proceso que incluye la constitución de una hegemonía de la clase obrera sobre los sectores populares, tanto en países periféricos como en países centrales, porque en países como Francia, Alemania o Inglaterra no hay solamente clase obrera y burguesía, sino también hay otros estratos sociales que pertenecen a las clases populares, sobre los que la clase obrera necesita ejercer un liderazgo, como comentábamos, por ejemplo, a propósito del ascenso del fascismo en Alemania
en la reunión anterior. Entonces, Trotsky va a decir que la revolución permanente tiene como punto de partida la lucha por establecer un liderazgo de la clase obrera respecto de estos sectores populares, pero no para tener un liderazgo en sí mismo, sino para impulsar el proceso de la revolución más allá de los límites de ciertas demandas democráticas o demandas de sectores sociales puntuales. En este sentido, lo que Trotsky llamaba la mecánica de la revolución permanente, o sea, la forma que adquiría el proceso de revolución permanente a partir de ponerse en relación la clase obrera con los demás sectores populares y enfrentar la orientación que quería darle al proceso revolucionario la burguesía, para el caso de países periféricos, para el caso de países centrales, la idea de que la clase obrera tiene que disputar contra la clase dominante la influencia sobre los demás sectores populares, tomando las demandas democráticas, tomando las demandas de los distintos sectores, como podríamos considerar hoy, sectores que son parte de la clase obrera, pero capaz se identifican a partir de otras cuestiones, como los movimientos de mujeres, o los movimientos de inmigrantes, o de jóvenes precarios, ¿no? Que son parte de la clase desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista político y cultural quizás se reconocen de otra manera. Bueno, esta dinámica de lograr que las demandas parciales, las luchas puntuales, vayan más allá de los límites estrechos que quiere imponerles el capitalismo, y de esa forma permitan a la clase trabajadora agrupar todo un conjunto de sectores sociales para competir contra la burguesía por la dirección de la sociedad, lo cual no se puede resolver sin una dinámica de movilización revolucionaria y sin un proceso revolucionario, implica que el problema de la revolución permanente incluye la cuestión de la hegemonía como un problema central. Esta discusión en realidad no es una discusión tan compleja ni tan difícil, está incluida de alguna manera en los propios debates fundacionales del marxismo ruso, pero por esta serie de lecturas instrumentales, usos de Gramsci, el peso de las tradiciones y de determinadas formas de leer y de simplificar las discusiones, muchas veces ha quedado como si fueran cosas totalmente contrapuestas. La hegemonía es algo que plantea que tiene que haber algún tipo de alianza o de unidad más allá de los intereses económicos inmediatos, y la revolución permanente es una teoría como de que hay que hacer la revolución siempre, todo el tiempo y simultáneamente. Bueno, no es así. O sea, no son esas lecturas las que mejor expresan lo que contempla la teoría de la hegemonía y la teoría de la revolución permanente, sino que son caricaturas que parten de una contraposición que en realidad obedece a las lecturas que históricamente hizo el Partido Comunista Italiano en la segunda posguerra, a través de las cuales se apropió del pensamiento de Gramsci, contraponiéndolo a una teoría de características revolucionarias. ¿Por qué es importante retomar estos problemas en la actualidad? Un poco lo mencioné recién lateralmente. El problema de la hegemonía, históricamente, tanto como el de la revolución permanente, suponían una cierta identificación de la clase obrera con el marxismo. Si bien era cierto que había socialistas reformistas que habían hablado de alguna manera en nombre del marxismo y estaban asociados al movimiento obrero o tenían peso, había, digamos, sobre todo en el movimiento obrero de Europa Occidental, pero también en Asia y en determinados momentos en ciertos países latinoamericanos, una cierta identificación entre clase obrera y marxismo. Entonces, tanto la cuestión de la hegemonía como la cuestión del liderazgo de la clase obrera en un proceso de revolución permanente se pensaban desde una clase obrera más o menos homogénea que para lograr dirigir a los demás sectores lo único que necesitaba era tener una política de alianzas medianamente inteligente y demostrar que tenía suficiente fuerza y suficiente determinación para luchar por sus propias demandas al mismo tiempo que luchaba por las demandas de todos los sectores populares. En la actualidad, la situación es mucho más compleja, porque si bien la clase obrera está mucho más extendida desde el punto de vista numérico, o sea, desde el punto de vista de la condición social, hay muchísimos más asalariados y asalariadas, es decir, hay mucha más clase trabajadora en este momento que en la época de Lenin y Trotsky o que en la época de Marx, donde el mundo era un mundo mucho más agrario que ahora. Si bien desde el punto de vista social está mucho más extendida la clase obrera, desde el punto de vista
político y subjetivo, la situación es mucho más heterogénea. No solo porque la clase obrera está dividida en distintos sectores, según las condiciones de precariedad del trabajo, las formas de contratación, según si la gente es nativa o extranjera, sino que además venimos de muchas décadas en las cuales la idea de la clase obrera como un agente de cambio revolucionario ha sido muy cuestionada, en primer lugar por la ideología burguesa, pero también por la ideología de distintos movimientos que plantean demandas que merecen ser apoyadas por la clase trabajadora, pero que conciben estas demandas separadas de lo que sería una lucha de clases, como pueden ser distintas posiciones, tanto de movimientos de jóvenes, de mujeres, de ecologistas, incluso movimientos de trabajadores migrantes que consideran que su organización no tiene que ser una organización de clase, sino de tipo identitario, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco si se quiere, la versión más burguesa de esto es lo que se conoce como políticas de la identidad, que tiene desde posiciones más de izquierda hasta posiciones de integración total dentro del sistema de determinados sectores definidos como minorías y todo eso. Desde el punto de vista de un marxismo que quiera pensar el problema de la hegemonía y la revolución permanente en la actualidad, hay una coincidencia de las dos temáticas, por un lado en la necesidad de buscar que la clase trabajadora logre unificarse a partir de reconocer un interés común y demandas comunes dentro de una diversidad muy grande de sectores. Y esto en muchos casos se hace no solamente apelando a que hay un interés económico compartido, sino también tratando de articular las formas de identificación específicas que tienen distintos sectores de la clase, sea por la cuestión de los derechos de las mujeres, sea por la lucha de trabajadores y trabajadoras inmigrantes, o incluso por otros temas que pueden interesar como la crisis ecológica, que bueno, tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, por un lado, para lograr unificar a la clase obrera hace falta tener una política de unidad apelando a la identidad de clase, pero también una política hegemónica apelando a las distintas demandas a través de las cuales mucha gente que es parte de la clase se identifica en relación con otras cuestiones o con otras identidades. Por otra parte, esta unidad tiene sentido en función de buscar desarrollar una estrategia de movilización sistemática para luchar y derrotar al capitalismo que vaya permanentemente más allá de los límites que quieren imponer distintos sectores, tanto de burocracias sindicales como burocracias de movimientos sociales o políticos, a las demandas de cada sector por separado. Lo típico de cualquier dirección burocrática es decir, esto es una demanda nuestra y no tiene nada que ver con la del resto. Y de esa forma, lo único que se logra es que cada movimiento luche por separado y sea derrotado. Una teoría y una estrategia de revolución permanente en la actualidad, recogiendo toda esta problemática de la unidad de clase y de la hegemonía, lo que busca desarrollar es esa movilización sistemática a partir de la cual se logre superar los límites de demandas puntuales que en general son reconducidas por los propios dirigentes reformistas de los movimientos hacia reclamos al Estado y una vez solucionado a medias ese reclamo puntual, se termina la movilización y luego posteriormente hay que empezar desde el subsuelo a reclamar por lo mismo que te lo sacan cuando hay momentos de crisis o de ofensivas del capital sobre el trabajo y sobre todo los sectores oprimidos. Entonces, reflexionar hoy sobre hegemonía y revolución permanente tiene que ver con esto, con cómo se puede lograr desarrollar un movimiento de lucha social, ideológica y política que permita derrotar al capitalismo con la clase trabajadora al frente, reconociendo todas las nuevas características que tiene la clase trabajadora hoy, considerando su precarización, su heterogeneidad y buscando formas de organización específicas a partir de las cuales se pueda articular verdaderamente un movimiento revolucionario de la clase obrera. En este sentido, es interesante volver a pensar las elaboraciones sobre la cuestión de la hegemonía en Gramsci y las elaboraciones sobre la cuestión de la revolución permanente en Trotsky. Y visto desde este ángulo, también se puede reconocer mejor en qué medida pueden ser elaboraciones convergentes.
Bueno, es un tema que no se puede terminar acá, en realidad daría para otro seminario o para otro curso una discusión detallada de estos problemas, pero la intención de este curso es establecer una serie de discusiones introductorias para poder leer el pensamiento de Gramsci en relación con otras teorías y en especial la de Trotsky. Bueno, desde este punto de vista creo que podemos terminar acá. Lo último que me queda, que no lo discutimos en la reunión anterior, es la relación entre la teoría de Gramsci y la de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Básicamente lo que hacen ellos es el punto de vista contrario al que yo estaba proponiendo recién. Ellos toman a Gramsci como un antecedente para una teoría de la hegemonía, que es la que proponen ellos, que en realidad lo que hace es sacar el concepto de hegemonía del marco del marxismo. Dice, Laclau y Mouffe dicen que el marxismo tiene un punto de vista esencialista porque le da a la clase obrera un rol revolucionario por su ubicación en la producción y que supone que eso tiene una traslación directa al plano de lo político. Y que en realidad lo político no se constituye de esa forma, sino a través del desarrollo de un discurso que permita articular distintas demandas para avanzar en una democracia radicalizada. Bueno, no solo es muy diferente al punto de vista de Gramsci, por una cuestión de tipo general, que es el desplazamiento o la extracción de la temática de la hegemonía hacia una teoría que se opone al marxismo, ellos lo postulan como postmarxismo. Bueno, después Laclau radicaliza más adelante y habla más directamente de populismo, menos de postmarxismo, pero básicamente es una teoría que intenta ir más allá del punto de vista de Gramsci, utilizándolo como un punto de apoyo, pero planteando una lectura que se contrapone a la de Gramsci en muchos aspectos, especialmente en el del tema de la relación de fuerzas. Ustedes habrán visto, recordarán que charlamos la vez anterior, la importancia que daba Gramsci en sus elaboraciones de los cuadernos al tema de la relación de fuerzas. Bueno, eso es algo que en Laclau y Mouffe no existe, porque las relaciones de fuerzas se disuelven en relaciones de tipo discursivo, en construcciones de tipo discursivo. Bueno, esto, como decía Fabio Frosini en un debate que tuvimos recientemente, en realidad este tipo de elaboraciones pueden servir para hacer campañas electorales, pero no para construir fuerzas que realmente puedan cuestionar el capitalismo. En este sentido, es muy común ver la asociación de Gramsci con Laclau. En general, la gente que sigue las ideas de Laclau o Laclau, nunca se sabe bien cómo se dice el apellido, la gente que lo sigue muchas veces lo pone a Gramsci como un antecedente de la propia teoría de Laclau o de Laclau. Pero la realidad es que la propia teoría de Gramsci se opone en muchos aspectos a lo que señalaron Laclau y Mouffe, en particular por este problema, o sea, el problema de la naturaleza de los cambios políticos que perseguía Gramsci y la naturaleza de los cambios políticos que perseguían Laclau y Mouffe, que en el caso de ellos es una democracia ampliada con algunos más derechos, y en el caso de Gramsci es una revolución socialista, para lo cual la clase obrera debe ejercer un rol de clase dirigente y dominante, es decir, de clase hegemónica. Bien, creo que con esto terminamos por hoy y terminamos el curso en general. Desde ya les agradezco muchísimo la paciencia y la participación. Ya saben que en los foros que se van haciendo en el sitio del campus virtual pueden evacuar dudas y hacer nuevas consultas, y bueno, seguiremos comunicados por esa vía. Gracias.